Beltrán Anglada. El señor Beltrán, en esta su tercera intervención, nos disertará sobre las limitaciones de la conciencia, que junto con las dos anteriores, genealogía de la conciencia y dimensionalidad de la conciencia, completa la serie de conferencias que ha pronunciado bajo el título genérico de Conversaciones Esotéricas. Como ya saben, el señor Beltrán es un profundo conocedor del tema y autor de varios libros, algunos de ellos ya incluso en reedición. Ya sin más, es de sobra conocido y pasamos ahora la palabra al señor Beltrán para escuchar su disertación de hoy. Tal como dice Manuel Cardona, nuestro amable presentador, esta es la tercera conferencia de nuestras conversaciones esotéricas. En la primera analizamos la estructuración de la misma, la genealogía cósmica y también sus modos o motivos expresivos. Y en la segunda analizamos sus relaciones más íntimas con el cosmos, una relación de tipo astrológico, de tipo evolutivo, en fin. Tratamos de hacer una síntesis de lo que representa para la conciencia humana actual, su íntima procedencia, su capacidad volitiva y también la comprensión que puede tener de su destino. Ahora bien, la vida, como ustedes saben, es muy compleja. Y naturalmente, cuando una cosa es muy compleja, la única manera de solucionar los problemas es simplificar la vida individual. Porque si el individuo no simplifica sus actitudes frente a la vida continuará siendo compleja, lo cual significa que siempre habrá problemas a resolver en uno u otro nivel de la conciencia. Estos niveles, como ustedes saben, son la mente, son el cuerpo emocional y el cuerpo físico. Hasta dónde podemos llegar a interpretarlo, estos son los vehículos inferiores de la conciencia, pero sabemos que existen otros cuerpos, de la misma manera que sabemos que en el espacio existen más dimensiones de las conocidas, y que lo único que hace imposible la percepción de tales condiciones, de tales dimensiones, es la limitación de la propia conciencia. Entonces, conscientes de esta limitación, el hombre inteligente se preguntará sin duda, ¿cómo podemos realizar este milagro inmenso de convertir en simple nuestra compleja estructura psicológica? Y ahí está el problema social de nuestros días. ¿Cómo el individuo inmerso en un mundo lleno de seguridades puede llegar a un punto dentro de su confluencia psicológica en que su vida puede ser simplificada al máximo? Creo que este es el trabajo del hombre inteligente de nuestros días y seguramente habrá sido el trabajo creador de los hombres de todas las épocas. Procedemos de un pasado muy remoto y nos lanzamos hacia el futuro en busca de seguridades. Yo les digo a ustedes que la vida nos ofrece ninguna seguridad. Todo aquel que ofrezca alguna seguridad miente.
La vida en sí carece de seguridades. Es el hombre que busca seguridades. La vida continúa siempre su curso inmutable, a través del tiempo, a través de las épocas, y todo sigue un curso inalterable. Pero el hombre, perdido en la confusión de su propia estructura condicionante, no ve el movimiento de la vida, no ve este incesante movimiento de liberación que lleva todas las cosas a un destino superior de conciencia, sino que queda varado constantemente, sea en su mente o inflado en los fondos de sus propios sentimientos. ¿Significa esto que el trabajo del hombre actual, inteligente, siempre me refiero a hombre inteligente, es un trabajo de simplificar al máximo su vida psicológica? Llegar a un punto dentro del cual no exista confusión, no exista incertidumbre y que no exista seguridad tampoco. Si analizamos la estructura psicológica, vemos que ha sido formada a través de un proceso incesante de acumulación. Una acumulación, primero, de estructura ósea, nerviosa, sanguínea, etcétera, etcétera, que formó nuestro cuerpo físico. Después vino un proceso incesante de acumulación de deseos, que culminaron en emociones, las cuales a su vez, si el proceso se llevó adecuadamente, se convirtieron en sentimientos creadores. Tenemos también la mente. Todo cuanto poseemos en la mente es un sistema acumulativo de valores en el tiempo. Valores históricos que se han mecanizado dentro de la conciencia. Y al mecanizarse han dejado una huella tremenda dentro de nosotros que nos impide percibir la verdad dentro de esta gran confusión del ambiente que nos rodea. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que tiene que hacer el individuo consciente de nuestros días para simplificar su vida y al propio tiempo para perderse en este mar de inseguridad que es la propia vida, que es la liberación? Y naturalmente, yo les digo a ustedes que hay que perder con miedo. El miedo a la inseguridad, el miedo al mañana, el miedo a catástrofe alguna que pueda alterar nuestro sentimiento, que puede alterar nuestro propio destino histórico. Y de una vez para siempre, que aprendamos a escribir nuestra propia historia, al contrario de lo que hemos hecho hasta aquí. De que sea el ambiente, las circunstancias, todo cuanto se produce por doquier, aparte de nosotros, quienes escriban las páginas de nuestro destino. Así de sencillo, y repito, así de complicado. Porque ustedes pueden comprender analíticamente lo que estoy diciendo. Y quizá esto suscite en ustedes una rebeldía interior que les induzca a una acción creadora. Esto es lo que hay que buscar ante todo. Una gran catarsis dentro de la propia estructura psicológica, capaz por su propia vitalidad de quebrantar aquel elemento condicionante que hemos mecanizado, que hemos creado a través del tiempo, a través del proceso histórico de nuestra vida. Y a partir de aquí, mirar cómo podemos ser libres. Preguntarnos constantemente, ¿qué es la libertad? La libertad no puede condicionarse a ninguna estructura, como la verdad no puede subordinarse a ninguna estructura. Es decir, que la verdad es fugitiva. Como fugitivo es todo cuanto existe. Se dan cuenta de la limitación. Una palabra que acabo de decir ya es pasado. Y naturalmente nosotros nos apegamos a esas cosas que van pasando. En cuanto que para el hombre inteligente, para el hombre que busca realmente la liberación, lo que empieza es seguir este movimiento, lo cual significa que no podrá detenerse en ningún razonamiento, sino que tendrá que seguir el compás de la vida, no de la mente. ¿Se dan cuenta ustedes de la diferencia que existe entre la vida y la mente? La vida es completa, la mente es fraccionada. Ustedes con la mente no pueden percibir la vida. Percibirán la fracción de vida que les permita su mente. Y naturalmente, en tanto la vida sea fragmentada, en tanto la vida sea condicionada por nuestra mente, la vida pasará desapercibida.
Y como que la vida en sí, me refiero a la vida en su totalidad cósmica, solamente será una opción utópica para un futuro muy remoto. En cuanto que para el hombre inteligente, hago énfasis en estas palabras, la verdad está aquí y ahora. Entonces, hay que realizar un gran milagro de realización, un gran milagro de síntesis, un gran milagro de equilibrio. Y esto no puede hacerlo el ambiente circundante, no puede hacerlo el proceso histórico que hemos seguido hasta aquí, no puede hacerlo el código genético, no puede hacerlo las tareas hereditarias del pasado. Debe ser algo fundamentalmente nuevo, algo que surge del propio vivir. Cuando nosotros a este vivir le asignemos constantemente un aspecto absoluto de síntesis. Es decir, vivimos tan apegados al fruto de las acciones que la acción, con mayúsculas, pasa desapercibida. Hay que pasar de la pequeña acción a la gran acción, de la pequeña mecanización al gran conjunto cósmico. Y ustedes dirán que todo se realiza según una mecánica, pero esta mecánica es aparte de la voluntad nuestra. Y lo que interesa es que seamos dueños al menos de nuestra propia mecánica. La mecánica que ha creado la mente, que ha creado las emociones y ha creado también nuestro cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo reacciona mecánicamente, nuestro cuerpo astral, nuestras emociones y deseos reaccionan mecánicamente, y nuestra mente ha sido mecanizada a extremos inconcebibles, lo cual significa que estamos mecanizados, y estamos siguiendo un ritmo trepidante de mecanización, hasta llegar a un punto dentro del cual ya no podemos pasar. Es la bola de nieve que desciende de las montañas. Se ha hecho tan grande, de gigantesca, que el ego dentro de esta gran bola no puede reaccionar. Entonces será solamente dueño de las pequeñas circunstancias que le envuelven, la de sus propios condicionamientos, la de sus propias ilusiones, la de su propio proceso histórico. Y entonces no será él como individuo, sino que será el proceso mecánico de la historia. Dejará de ser en el tiempo y entonces la verdad pasará constantemente desapercibida. Yo digo que en tanto que en el individuo no exista esta concepción íntima y absoluta de la verdad, no puede haber paz, no puede haber plenitud, no puede haber equilibrio. Y esto reza para los propios esoteristas, porque el esoterista, si basa toda su conformación psicológica superior en el conocimiento esotérico, y aquí queda detenido, será mecanizado dentro del propio concepto esotérico. Y por lo tanto, continuará siendo una nave que está navegando bajo el impulso de fuerzas extrañas por completo a su voluntad. Y es por esta razón que los antiguos caldeos, versados en la ciencia de los astros, decían: los astros inclinan, pero no obligan. Solamente puede ser mecanizada aquella parte de nuestra mente que llamamos libre albedrío. Y ustedes dirán: ¿cómo puede ser esto? Porque el libre albedrío es la capacidad de afirmar o de negar, o de adherirse o desasirse de las cosas que le rodean. Pero al propio tiempo, esta capacidad envuelve la capacidad íntima también de equivocarse constantemente, como decíamos ayer. Y la equivocación no forma parte del equipo de la verdad. Primero, porque la verdad no tiene equipo. Y segundo, porque el equipo de la verdad, caso de que existiese, tendría que estar en razón proporcional con el esfuerzo del pensador. ¿Verdad? Pues bien, ahora estamos en una encrucijada de la historia. No de la historia de nuestra nación, o del grupo de naciones que forman Europa, o del grupo de naciones que constituyen América. No se trata de eso. Se trata de una gran confusión planetaria, dentro de la cual existe un desorden absoluto en el sentido de valores. Se ha perdido la fe y todo ha fracasado.
Ha fracasado la ciencia, que no ha sabido interpretar los designios del Creador. Y la bomba atómica, por ejemplo, que serviría para estimular el aspecto industrial de la vida, se ha convertido en un arma para matarse los hombres los unos a los otros. Además, la estructura religiosa de cualquier religión ha fracasado también en su intento de enseñar el amor de Dios, de propagarlo. Porque tantos siglos de enseñanza religiosa, ¿y dónde está el amor de los corazones? Existe odio, existe confusión, y por doquier existe este poder inmenso, esta gran maquinaria que lleva adelante un proceso más allá del cual el hombre ya no puede resistir. Está dentro, fuera del proceso, está viviendo un momento cumbre que, si es capaz de aprovecharlo, será el proceso más íntimo y más fecundo y más extraordinario de la historia del planeta. Porque soy consciente de esta realidad y porque creo, estoy convencido, de que el esoterismo no es una ciencia solamente para estudiarla en un sentido analítico, sino que es una ciencia que tiene que brindarnos el estímulo de la acción creadora, es por el cual les digo a ustedes, no se basen en conocimientos esotéricos o exotéricos, básense siempre en realidades. Yo digo, la realidad única es aquella que nace del propio autodeterminismo. No es lo mismo mecanizar su propia vida a su antojo, creando un destino floreciente, o sentirse mecanizado por las fuerzas del ambiente. Porque, como les decía antes, existe una mecánica. La mecánica que existe es la del propio universo, la del propio cosmos. Y toda esta fuerza que viene acumulando incesantemente historia en nuestro planeta, ha llegado un momento culminante de crisis, dentro de la cual el problema cruciante es cómo las personas podrán reintegrarse, constituyendo una verdadera comunidad social. Existen las fronteras, existe odio, existen guerras, hambre, calamidades por doquier. Esto después de hablar tanto de amor y tanto de unión entre hombres y naciones. Llegados a este punto, quizá dirán ustedes que trato de ser pesimista. No puedo ser pesimista si yo, desde el fondo del corazón, y hablo de ustedes también, me siento libre de los condicionamientos externos. Me siento libre por completo de todo cuanto me rodea, sin despreciar lo que me rodea. Ahí está el punto crítico. Podemos vivir liberándonos y al propio tiempo amando aquello de lo cual nos estamos liberando. Y es aquello que decíamos el primer día. Seremos capaces de establecer una diferenciación entre nuestra mente y el pensamiento, o entre nuestro pensador, el pensador interno y nuestra mente, o la distinción que existe entre la mente y el cerebro. Seremos capaces de reconocer que nosotros somos el pensador y que aquellos son estados o vehículos de conciencia. Lo mismo sucede con las emociones. Seremos capaces de reconocer que nuestros deseos, nuestros sentimientos y nuestras emociones no somos nosotros, sino que es la mecánica histórica que nos ha traído a este momento aquí y que se ha hecho tan grande dentro de nosotros que nos está absorbiendo. Trata de arrastrarnos en su vorágine. Y naturalmente, el conflicto del hombre actual es cómo liberarse del proceso constante de acumulación de valores en acción. Y ustedes me preguntarán, seguramente, si es que podemos liberarnos del condicionamiento impuesto por nuestros vehículos. Yo les digo que es la oportunidad constante del hombre de liberarse de su propio condicionamiento. Hemos nacido para liberarnos. Es decir, que el proceso es más que una ilusión esotérica, es una obligación, es un deber social la liberación. Porque el hombre debe ser libre
y al propio tiempo liberar a los demás de sus propios condicionamientos. Porque en el fondo del corazón de cada uno existe el instructor, el maestro, el ungido del Señor. Esto es lo que hay que tratar de revalorizar. Esto es lo que hay que tratar de hacer. Vivir de una manera tan sencilla que la estructura que nos envuelva se desintegre por todos los costados y permita que la joya en el loto del corazón, en el Sancta Sanctorum de nuestra propia conciencia, pueda emerger triunfante. Y este triunfo del hombre sobre los condicionamientos ambientales, este triunfo del hombre sobre el ambiente que le rodea y le condiciona, será el triunfo de toda la humanidad. Ningún hombre grande se libera por sí mismo o para sí mismo, se libera para todos. Y ahí la raza suprema de los avatares, que a través del tiempo vienen cíclicamente a ayudar a la humanidad. Pero constantemente también vemos que o bien los instructores, los salvadores o los avatares han sido crucificados, o han sido echados de lado, o han sido escarnecidos. Porque naturalmente, si dentro de nosotros no existe siquiera una chispa de amor hacia los demás, ¿de qué nos servirán los avatares? O, cambiando el tema hacia el aspecto cósmico, ¿de qué nos servirá una gran conjunción magnética cósmica con destino a la Tierra, si el hombre no está preparado para recibirla? Y ahí basa toda la filosofía astrológica, el astrólogo de nuestros días. Ve las apariencias, pero no puede responder a ellas. Y las realidades pasan desapercibidas, porque las apariencias son mayores que la propia fuerza de la realidad. Ya estamos nuevamente en la gran encrucijada de la historia y estamos tratando de llevar a cabo un proceso del cual somos totalmente inconscientes. ¿Por qué? Desde un pequeño punto perdido en la inmensidad del cosmos, parado allí, intentamos medir el gran movimiento. Y entonces existe esta gran desunión, esta gran frustración humana del querer y no poder, del comprender y del no poder realizar. Bien, el proceso de acumulación de memorias ha creado la estructura de la conciencia. Y dentro de la conciencia ha germinado la dualidad o la distinción entre el bien y el mal, entre el movimiento y el reposo, y entre lo estático y lo dinámico. Y hemos continuado trabajando, pero dentro de la propia estructura. Jamás salimos de la propia estructura que hemos creado. Y naturalmente, esta mecanización trae como consecuencia un dolor y un miedo terrible al acontecer cotidiano y lo que va a suceder mañana. Porque evidentemente tenemos miedo. ¿Verdad que tenemos miedo? Todos tenemos miedo. ¿A qué y por qué? Pues bien, cuando hemos adquirido un gran poder acumulativo en el tiempo, cuando nuestra mente está rebosante de conocimiento, cuando el corazón está henchido de deseos y de emociones, y cuando el cuerpo está saturado de energía, nos creemos dioses, pero al propio tiempo tenemos miedo a perderlo. La mente teme perder sus conquistas materiales de pensamiento, y el cuerpo de deseos, o el cuerpo emocional, teme perder sus deseos, y el cuerpo, en su manera de actualizarse a sí mismo, teme perder su propia vitalidad. Así que tenemos miedo en el nivel físico, miedo en el nivel emocional y miedo en el nivel mental. En tanto que esto sucede, el pensador está dentro de esa estructura marchita, que se está desintegrando, pero que el pensador no puede evitar. Y naturalmente, cuando todo hay que tirarlo por la borda, cuando hay que quedar vacíos para meterse en la gran inseguridad de la propia divinidad, tenemos miedo. No podemos pasar naturalmente por el ojo de la aguja, ¿verdad? Porque queremos entrar con todo cuanto hemos conseguido a través del tiempo. Tal vez la parábola de Cristo, precisamente.
porque los ricos son los que tienen tantas cosas acumuladas en el tiempo. Pero yo no establezco una gran diferencia entre la riqueza y la pobreza, desde el ángulo de vista de la conciencia. Porque un rico, dentro de sus riquezas, puede sentirse desapegado de las propias riquezas. Como un pobre puede sentirse apegado a su pobreza. Y entonces el pobre será rico y el rico será pobre. ¿Me entienden? Esto es lo que pasa actualmente. Que unos nos sentimos muy ricos y otros nos sentimos muy pobres. Y me pregunto si no podemos llegar a un equilibrio. En el centro de la riqueza y la pobreza existe un término seguro y científico. Es la ley de la necesidad. La ley de la necesidad sabe cuánto uno necesita para subsistir sin acumular. Y si el individuo puede vivir sin acumular, se hace dueño del secreto místico de la historia. Porque existe un gran movimiento liberador que es el sistema de eliminación en el tiempo. Todo cuanto hemos conseguido a través de nuestra participación histórica en los hechos sucedidos en el planeta, desde que empezamos a ser, ha creado dentro de nosotros una estructura tan potente que nos impide percibir la simplicidad exquisita de la vida. Y para vivir exquisitamente sensibles y simples, hay que vivir reintegrando a la naturaleza todo cuanto la naturaleza nos delegó, por el esfuerzo, por la herencia, por el sentido autocrítico de valores. Lo que interesa llegar a este punto de síntesis, a este punto de equilibrio. Y cuando se produzca la ruptura de las fronteras que condicionan el yo, entonces encontraremos un punto que exigirá de nosotros nuestra máxima voluntad de acción. Y es aquel punto crítico dentro del cual el hombre debe lanzarse al gran vacío, sin nada que pueda perturbar sus emociones y nada que pueda perturbar sus pensamientos. Simplemente lanzarse. Es lo que yo llamo la antesala de la liberación. Pues en tanto estemos gravitando dentro de la órbita de las conquistas materiales o espirituales, también son conquistas, estaremos eludiendo el gran problema social de nuestros días y de todos los tiempos. Y estaremos más allá de las condiciones históricas de los hombres que pisaron el camino y nos dieron los frutos de liberación. Estaremos en un momento del tiempo en que nos sentiremos aterrados ante la grandeza del vacío que intentamos desplazar de la conciencia y a introducirnos en él. Esto es, a mi entender, la tarea inmediata del hombre inteligente de nuestros días. Naturalmente, ¿cómo vamos a calibrar lo que es el hombre inteligente? No vamos a hacer una segregación del hombre que consideramos ignorante, sino que el hombre inteligente, por su propia ética, está llegando a la parte final de la triple pregunta: ¿quién soy, de dónde vengo y a dónde me dirijo? Para el hombre inteligente, las dos primeras preguntas han sido, hasta cierto punto, solucionadas. Pero ahora viene la tercera pregunta: ¿a dónde me dirijo? Esta apertura de conciencia que presagia verdades inmortales es la tarea mística de nuestros días. Es la tarea de todos ustedes y de yo mismo, porque todos estamos llenos de miedos y de confusiones. Y tenemos el mañana. Es otra forma de arroparnos de nuevo ante el proceso histórico que nos dio vida. Pues bien, hay que lanzarse al vacío. Podemos dejar la mente, podemos dejar el deseo, podemos dejar las vicisitudes del cuerpo y sin embargo ser conscientes de todo el contenido espiritual histórico de nuestra vida. To be or not to be, this is the problem.
Ese es el problema de hambre. Este es el problema de todos los tiempos. Y el hombre debe afrontar este problema. Y el problema es su propia inseguridad, de lanzarse o de quedarse varado en el tiempo. Pero entonces, que no justifique su actitud en los conocimientos. Estamos viviendo, como digo, unos momentos solemnes, unos momentos inmortales, que no son momentos vividos al socaire de los procesos históricos que nos han precedido. Pues yo no digo que nuestros tiempos sean mejores o peores que los del pasado. Les digo solamente una cosa: son totalmente diferentes. Y como son totalmente diferentes, no podemos marginarnos buscando el proceso histórico de los hechos del pasado, porque no valen. Fundamentalmente no existen soluciones viejas para cosas nuevas. Es decir, que el problema de la seguridad es del pasado, es histórico. El proceso de la inseguridad es el proceso del hombre inteligente, repito, el hombre inteligente de nuestros días. El proceso está así. La máquina continúa avanzando. Y me pregunto, y les pregunto a ustedes también, si dentro del corazón, si dentro de la mente, podemos paralizar de una vez para siempre este movimiento condicionador, de sentirnos definitivamente libres, que nuestra acción no venga motivada por estímulos externos, sino que sea la autoridad que nos presta nuestro propio espíritu frente a la realidad. Pues entonces no solamente liberaremos nuestra pequeña vida humana, sino que al liberar nuestra pequeña vida humana, liberaremos lo absoluto del cosmos. ¿Pueden preguntar si hay alguna duda acerca de lo que estoy diciendo? No les preguntaré. Exacto, sí, sí. De cierta forma, usted nos invita a dejarlo todo, digamos, y luchar contra la inseguridad. Es un poco como la carta del loco del tarot. Entonces, ¿usted qué opina? Por ejemplo, hay bastante gente, principalmente gente joven, que lo deja todo, incluso el trabajo, la familia, lo que significaba algo de esta forma antes, para vivir este año. ¿Es una postura adecuada? Pues no exactamente, porque dense cuenta de que una persona puede dejarlo aparentemente todo y quedar atado a todo lo que está dejando. Es decir, por ejemplo, el fenómeno hippie. El fenómeno hippie ha roto con todo cuanto venía del pasado, pero ha creado algo para el futuro. Ha creado una estructura para el futuro que sea viable para toda la humanidad. Se ha convertido en un agente social o simplemente se ha marginado. Porque no basta que una persona deje todo, pero sin dejar todo lo demás. La persona que todo lo deja, pero deja a los demás, vuelve a quedar atado a aquello que está dejando. Es una ley de la naturaleza. Es decir, fíjense en todo, fíjense en una cuestión importante. Nosotros basamos toda nuestra vida en compromisos, como decía anteriormente. Cada día he dicho lo mismo. ¿Qué es un compromiso? Un compromiso es la atadura del hombre con la sociedad. Pero, ¿qué significa un compromiso que exista amor? ¿O el amor no está más allá del compromiso, por ejemplo? El matrimonio, las vinculaciones sociales, las vinculaciones religiosas, las vinculaciones laborales, las vinculaciones nacionales, todo se basa en compromisos y en acuerdos. En el fondo, el acuerdo o el compromiso es falso, como la tolerancia. ¿Por qué somos tolerantes? Porque decimos, bueno, yo tengo la razón, pero vaya, hay que darle también una opción a los demás. No amamos, porque si amásemos, no tendríamos necesidad de tolerancia,
ni tendríamos necesidad de compromisos, ni de documentos. No sé cómo decirlo. Existe algo muy importante. Por ejemplo, una parte considerable de la humanidad está en favor del aborto. Y otras personas están en desacuerdo. ¿Quién tiene razón en este caso? ¿Los abortistas o los que van contra el aborto? Un momento. Existe algo muy importante. Porque una persona está muy interesada en que nazca una vida y sin embargo puede estar interesado también en una guerra donde mueren miles de personas. Y aquí lo justifica. Y sin embargo aquel acto no está justificado. Es decir, es social. Y todo está dentro de la concepción que tiene el individuo de ver las cosas con claridad. Es como el herido en la guerra. Vienen los enfermeros, cogen el herido, lo curan y lo vuelven a mandar a la guerra. ¿Para qué lo curan entonces? ¿Pasan una vida o una muerte en un tiempo simplemente? Hay que ser muy reflexivos, muy analíticos y al propio tiempo muy viriles, porque la vida exige virilidad, exige dinamismo trepidante, exige una conciencia de síntesis. Si no podemos llegar a tener esta conciencia de síntesis, todos los conocimientos filosóficos, esotéricos o místicos, ¿de qué servirán? ¿Acaso la creencia en Dios hace que el hombre sea más bueno? ¿Verdad? Entonces, ¿para qué la creencia en Dios? Por otra parte, si Dios está en ti, ¿por qué lo buscas a través de una estructura religiosa o política o social? Dios está en ti, vive hacia adentro y no hacia afuera, y entonces verás la verdad. Es decir, la vida tiene matices inconcebibles y hemos llegado a un punto en el cual estamos tan llenos de matices y tan llenos de compromisos y tan llenos de seguridades que cuando se habla del proceso de simplificación, la gente se siente ya antes de todo aterrada. No sabe qué hacer con lo que tiene. No sabe qué hacer con sus conocimientos. No sabe qué hacer incluso con sus propios compromisos. Y llegados a este punto, un compromiso ata siempre al individuo, lo mecaniza hasta cierto punto y le impide percibir la verdad que existe. Es decir, nuestra conciencia que en ciertos niveles ve las cosas, las compara, las estudia y crea el campo del conocimiento intelectual. O bien aquí en otra conciencia que ves a las otras personas, que te relacionas con ellas y te inspira el sentimiento del amor. O aquella otra conciencia que está orientada hacia uno mismo y lo eleva por encima de las condiciones históricas, para llegar finalmente a la conclusión que entre la conciencia del hombre libre y la conciencia del propio Dios no existe ninguna diferencia. Pues Dios es el hombre que por haberse liberado rehizo el proceso místico de la creación a través de su propia vida. No existe más Dios que el hombre que por haberse liberado del deseo se liberó de la esclavitud de los deseos. Seguramente. Es saber interpretar. Exacto. Todo lo que estamos haciendo aquí es un proceso de alquimia mental. Pero es un proceso natural, sin esfuerzo. Ustedes siguen atentamente un proceso y en aquella atención existe un proceso de liberación. Dense cuenta, cuando están muy atentos, ¿dónde está el yo? ¿Dónde está la mente? ¿Dónde está el deseo? ¿Dónde está el cuerpo? Solamente existe atención. Como ahora. Están atentos, ¿verdad? Pues bien, esto es liberación. Lo que está sucediendo aquí ahora, ¿por qué no llevarlo aquí ahora dentro de 2 horas? O dentro de 2 días, o dentro de 3 meses.
Es un hecho. En este momento de atención se sienten libres. A lo menos que estos días que hemos estado juntos hayamos podido formar una conciencia de grupo, una conciencia espiritual, una conciencia de síntesis, dentro de la cual ustedes, yo y todos juntos, hemos formado una congregación mística, aparte de toda estructura, porque aquí no hay ninguna estructura. Y sin embargo, estamos viviendo un momento religioso, un momento místico, un momento espiritual, un momento trascendente, un momento divino. Y son ustedes los que lo están demostrando, o se están demostrando a sí mismos, la capacidad creadora de su propia conciencia. Tenemos tiempo hasta las 10. Pero me pregunto, ¿cuándo se ha llegado ese momento místico de silencio? ¿De qué sirven las palabras? Estaremos un momento en silencio y después nos despediremos hasta cuando Dios quiera. Pero teniendo presente siempre que jamás dejaremos de estar juntos, porque siempre nos acordaremos de esos momentos. Ustedes han vivido unos momentos trascendentes, como nosotros, los que estamos aquí. Es decir, que para el hombre no debe existir confusión ni tiempo, solamente unción y determinismo, atención y observación constante, vida serena, ecuanimidad sin límites, amor al hermano. Y con esto tienen todo lo que han dicho a través del tiempo los libros religiosos de todas las religiones. Porque, bien mirado, y voy a terminar, todos los libros religiosos, no importa qué religión, son conjunto de conocimientos históricos que tienen que desaparecer para llegar a la conciencia mística. Cuando se llega a la conciencia mística, ¿de qué nos sirven los libros? Estamos en contacto con la realidad, con el espíritu que está más allá de la letra de los libros, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. En todo el silencio, estoy muy contento de haber estado con ustedes aquí en Mahón. Espero que otro día podamos volver a estar juntos.